Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente como cada miércoles a este su programa En Contexto con Jessica Hernández, esperando que les agrade todos los contenidos que les traemos desde el pasado jueves hasta este miércoles precisamente, esperando que continúen en sus casas pegados a su televisor, mientras yo pongo en contexto cada tema tratado durante estas semanas. Y como siempre, de una vez continuamos con la primera información y luego comentamos. La reciente aprobación de la ley que establece la Dirección Nacional de Inteligencia concediendo a esa entidad la facultad de requerir información de ciudadanos sin necesidad de orden judicial ha generado inquietud entre los abogados. El abogado Tomás Castro expresó su indignación calificando esta legislación como un invento perjudicial. Aquí siempre están inventando y trayendo por los moños cosas que en otros países, por ejemplo en Chile, la DINA, que era el Departamento de Investigación Nacional, hicieron barbaridades con esas cosas y en otros países se hace, pero esos son países que tienen dictaduras o tienen unos regímenes que no se avienen a lo que es un sistema democrático. Otros profesionales del derecho respaldaron esta postura, subrayando la importancia de un análisis detenido de la ley, ya que, según ellos, deja al descubierto la privacidad de los ciudadanos sin ningún resguardo. Ya no se llama Dirección Nacional de Investigación, sino Dirección Nacional de Inteligencia, en que se rompe la cláusula del Estado social de derecho. ¿Por qué? Porque se crea una especie de Estado policial, en que se rompen estructuras fundamentales como, por ejemplo, el secreto de la fuente, de los medios de comunicación, el tema del secreto profesional entre abogado y cliente, el tema del secreto entre el médico y el paciente, la ruptura del secreto bancario, la discreción bancaria, que son temas de alta incidencia de orden fundamental. Por lo menos en 14 aspectos viola la Constitución de la República ese proyecto de ley. Entiendo que esta ley va a vulnerar derechos fundamentales de la persona, porque producto a obtener lo que son los datos personales de la persona, viene a vulnerar lo que son los derechos del ciudadano. Entiendo que hay articulados que deben ser analizados a profundidad porque vivimos en un Estado de Derecho y nuestra Constitución indica claramente que nadie puede ser detenido sin previamente no haya una orden judicial. La normativa no solo autoriza al DNI a requerir información sin orden judicial, sino que también establece la posibilidad de imponer hasta 3 años de prisión a aquellos ciudadanos que no cooperen con dichas solicitudes. Definitivamente la famosa ley del DNI ha sido bastante criticada. Nuestra compañera Rosalba Escalante el día de ayer, martes, estuvo tratando sobre este tema en todo el programa En Contexto, pero yo quiero comentarles un poquitito más sobre la redacción ambigua de esta ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y que ha dejado mal parados a los legisladores de todas las bancadas. No es la primera vez que se cometen pifias de esta naturaleza y todo apunta a que, al igual que como ocurrió con la ley 15-19 del régimen electoral y la 33-18 de partidos políticos del Tribunal Constitucional, deberá acondicionar sus articulados, amén de que los trabajos de una comisión conformada por el gobierno y la Sociedad Dominicana de Diarios para aplicar correcciones al texto antes de retornar al Congreso Nacional. El vocero de diputados Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo dijo ayer que la propuesta no fue consultada ni consensuada entre las partes y que recibió el tratamiento de ley ordinaria cuando debió ser orgánica. Entonces, la ley 1-24 fue considerada necesaria por todos los involucrados porque crea un marco jurídico para enfrentar las amenazas que ponen en riesgo la seguridad nacional y el interior del país, como son el territorio, el crimen organizado, los ataques cibernéticos y el flujo migratorio irregular. Entonces, a pesar de todo, esta ley ha sido bastante criticada por los partidos de oposición. Algunos consideran que están en desacuerdo, mientras que el gobierno dice que todos, incluyéndolos a todos,
firmaron de acuerdo a esta ley y hoy en día entonces se quejan. Entonces es una contradicción entre los partidos de oposición y el gobierno. Entonces ya con este tema vamos a cerrar y vamos a ir a otro tema y luego, como siempre, comentamos. La empresa GIOL SRL, representada legalmente por el doctor Víctor Céspedes Martínez, ha presentado una solicitud urgente al presidente de la República, Luis Abinader, y a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, tras la ocupación ilegal de un edificio de su propiedad en San Pedro de Macorís. El señor Mark Hafner, gerente de la empresa, denuncia que el funcionario público Pastor Arismendi Palmero, respaldado por hombres armados y miembros de las Fuerzas Armadas, ha cercado y cerrado el edificio, además de sustraer mercancías desde el 9 de enero del 2023. Es una propiedad privada que constituye 18 apartamentos y esta propiedad ha sido asaltada, ha sido penetrada de manera abusiva, violenta, violando los principios constitucionales, violando la propiedad privada como derecho fundamental inserta en la Constitución. Los abogados advierten que, de no intervenir, las autoridades tomarán medidas legales a nivel nacional e internacional para proteger los derechos de GIOL SRL y del inversionista estadounidense Mark Hafner. Dada la situación de que todas las vías están cerradas, hemos apoderado el Tribunal de Primera Instancia de San Pedro para que el juez, a través de un amparo, ordene la expulsión y la protección de estos derechos fundamentales. Revelan que en el 2021 el mismo funcionario se había apropiado de estos terrenos y luego desalojado. Sin embargo, hoy retoma su cometido, pero con más poder. En ese sentido, hacen un llamado a la Embajada de los Estados Unidos en el país y al ministro de Turismo David Collado para resguardar la inversión extranjera y garantizar la integridad física del inversionista estadounidense. Jessica Hernández. Es terrible, este país prácticamente es de los más poderosos, vamos a decirlo así, por no tener otra palabra que ponerle, otro nombre que ponerle. Sin embargo, esperemos que el inversionista logre recuperar sus terrenos, porque según dicen, ya anteriormente había sufrido este caso, había pasado. Sin embargo, él logró recuperar sus terrenos, pero hoy en día ya ese señor es un funcionario, supuestamente, pues no puedo alegar que sea cierto, porque como no conozco bien el tema. Sin embargo, él es funcionario hoy en día y hoy vuelve a retomar su cometido. Esperemos que se proteja la integridad de los ciudadanos, de los turistas, que algunos tienen terrenos acá, entonces eso habla mucho de este país. Entonces esperemos que el ministro David Collado sea quien ponga mano dura y proteja la integridad de esos turistas que tienen la necesidad de, o se ven queriendo invertir en este país. Sin embargo, miren cómo les reciben. Es terrible. Entonces, ahora vamos a otra información, pasando precisamente con el nuevo ministro de Salud Pública. El doctor Atala Laham dijo que trabajará con dedicación, transparencia y ética para enfrentar el nuevo reto y asegurar un mejor acceso a la salud al posicionarse en el Ministerio de Salud Pública. Tendremos como estandarte de nuestra gestión el Plan Estratégico Nacional de Salud, PLANDES 2030, un gran logro del Ministerio y del Gabinete de Salud, bajo la dirección del Presidente de Salud, que es una guía fundamental para cada acción y ejecución que emprenda este ministerio, por el alto valor social y humano de ese instrumento, que fue elaborado, como dije anteriormente, bajo la dirección de este ministerio y el Gabinete de Salud, bajo la instrucción del Presidente de la Salud, y que fue consensuado y con la participación con todos los actores del Sistema Nacional de Salud.
Subrayó la importancia de la capacitación y la tecnología como aliados cruciales para anticipar situaciones inesperadas, apostando así por la gestión proactiva y eficiente. Estamos decididos a seguir reduciendo la brecha en las disparidades y deficiencias en el acceso a la atención médica, como lo hemos estado haciendo en los últimos 3 años, y seguiremos abordando sin titubeos las causas subyacentes para garantizar mayores niveles de acceso y servicios de salud de mayor calidad, promoviendo siempre la colaboración y el diálogo permanente entre los diferentes sectores de la vida nacional, porque la salud es una responsabilidad de todos. El actual ministro de Salud Pública sustituye a Daniel Rivera, quien se retiró del cargo para dedicarse a la campaña senatorial de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno. El doctor Atala Laham, en sus declaraciones durante la toma de posesión, destacó que en esta nueva administración se propone mantener y elevar los estándares de atención médica, reforzando la importancia de la prevención y la rápida respuesta ante desafíos sanitarios. Ojalá y esperando que estas declaraciones no se queden solamente en palabras y que sirva para continuar la mejora en el servicio en salud pública. Entonces, a buena hora. Y nada, continuando con ese mismo tema del ministro de Salud Pública, a su llegada al ministerio, se reunió con el Colegio Médico Dominicano, el ministro de Salud Pública, Víctor Atala. A su salida demandó el nombramiento de médicos contratados durante la pandemia del coronavirus. También convocado de urgencia por el ministro doctor Waldo Suero, observó que tocó con el funcionario también la reclasificación de puestos en hospitales de autogestión y otros puntos. Calificó de vergüenza que los médicos que dieron la cara durante la pandemia no fueron nombrados. Realmente así lo puntualizó el ministro de Salud Pública. Entrevistado al salir del despacho de Atala, también precisó que se producirán nuevas reuniones, incluyendo una con el ministro de Administración Pública, Darío Castillo, a quien el doctor Suero acusó de torpedear acuerdos para mejoras de los galenos acordados con las autoridades. El presidente del gremio médico específicamente acudió a la reunión con los doctores Luis Farrington, tercer vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, Luis Alberto Peña Núñez, secretario general, Justo Nicasio, expresidente del Consejo Nacional de Sociedad Especializada, y Coral Pereira, Asociación Dominicana de Médicos, entre otros. Entonces ahora vamos a cambiar de tema e ir ahora a un próximo reportaje para luego comentar. El día yo qué. A pesar de que las elecciones municipales están programadas para el 18 de febrero del 2024, se ha evidenciado un desconocimiento entre algunos ciudadanos que, al enterarse, revelaron su decisión de no ejercer su voto. Estoy fuera de política, no estoy como en eso. Estoy muy distante a todo eso. Porque imagínate, es lo mismo todo el tiempo, entonces uno vive golpeado, ¿no? Hay que cogerlo variado, no sé por qué, pero no estoy en eso. No, porque los políticos todos son iguales. Hay que averiguar bien para allá dar los votos, porque yo en verdad no sabía nada. No, verdad, Ra, vamos a votar para allá si Dios quiere. Contrastando esta realidad, otros ciudadanos informados se preparan activamente para ejercer su derecho al voto, buscando un cambio en la política del país. Yo no tengo todavía uno preferible, ¿no? No tengo ni uno que pueda decir, bueno, este puede resolver. No hay uno. Bueno, yo votaría sí, porque es un deber para nosotros los ciudadanos. Ahí uno tiene que quitar lo que no sirven y tratar de y poner uno que no tenga tantos problemas como estos que han tenido tanto. La Junta Central Electoral informó sobre la habilitación de un sitio web donde los ciudadanos podrán verificar su recinto para las próximas elecciones municipales. Según la programación de la Junta Central Electoral, se instalarán alrededor de 17.310 colegios electorales distribuidos en 4.418 recintos de votaciones para las elecciones ordinarias generales del 2024.
A diferencia de años anteriores, cuando la ciudadanía ya estaba alerta cuando se acercaban esas elecciones, tanto municipales como presidenciales, ya no se siente esa chispa, se van perdiendo esas informaciones. No sé si es que no han habido las diferentes campañas, si no han habido bastante, si no han llamado a la ciudadanía a acatar el llamado para ese día, el 18 de febrero, no se sabe. Pero hay muchos ciudadanos que todavía desconocen que el 18 de febrero se llevarán a cabo esas elecciones municipales. Bueno, y vamos a ir entonces ahora a una pausa comercial y no se despeguen de su televisor, que luego continuamos con más informaciones aquí en Contexto con Jessica Hernández.